Mi nombre es Alejandro Zambrano y voy a explicar el ejercicio 7422 del CALE. Bueno, el sistema nos pide determinar la forma funcional de un B sub t, donde B sub t pertenece a esta ecuación de estado de acá dada por el problema. Nos da también una expresión para el calor específico a volumen constante, que es esta de acá. Y además nos pide calcular el coeficiente de expansión térmica alfa, el calor específico a presión constante y la compresibilidad isotérmica, todas en función de la temperatura y el volumen específico. Bueno, para un sistema simple, el calor específico es temperatura por la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante. Integramos la expresión que nos dan para el calor específico y nos da una expresión para la entropía que es esta de acá. Ahora, solamente depende de la temperatura y de una expresión, una función f que depende del volumen específico que no hemos determinado. Ahora, de la ecuación de estado que nos da el problema y de esta relación de Maxwell que podemos deducir de la ecuación fundamental para sistemas simples, que es esta, tenemos que al derivar nos da que f' es igual a esa derivada parcial de la entropía. Luego, de la ecuación de estado tenemos las derivadas parciales de P con respecto a T y que nos da esta expresión de acá. Al igualar la relación de Maxwell, tenemos esta expresión acá que relaciona esas derivadas. Separando variables, tenemos que el lado izquierdo nos queda esta expresión que solo va a depender del volumen específico y el lado derecho que solo depende de la temperatura. Para que esa expresión sea válida para todo T y para todo V, debe ser igual a una constante que vamos a llamar C en este caso. Luego, del lado izquierdo, integramos, separamos variables y nos da que la integral de esta expresión con respecto al volumen específico es esta de acá, que es un logaritmo natural, más una constante de integración. Hacemos lo mismo con el lado derecho y nos da esta expresión de acá, que da otra constante de integración que es D. Bueno, reemplazando en la expresión para la entropía que ya habíamos calculado, la función f sub b, tenemos ya una expresión completa para la entropía y para la ecuación de estado también al reemplazar el b de t. Bueno, ahora para los coeficientes tenemos lo siguiente. Entonces, para la compresibilidad isotérmica, tenemos la expresión para la ecuación de estado que nos dieron y la definición del K sub t. Hallamos las derivadas parciales con respecto a la temperatura y el volumen específico y reemplazamos en este caso la derivada de la presión con respecto al volumen específico. Nos da esta expresión para el K sub t en función de la temperatura, del volumen específico y del D. Ahora, para el coeficiente de expansión térmica tenemos lo siguiente. Tenemos que al hallar la derivada o el diferencial de la presión, tenemos esta expresión de acá. A presión constante, ese diferencial es cero. Imponemos esa condición y con este procedimiento calculamos la derivada del volumen con respecto a la temperatura, que a presión constante es la derivada parcial del volumen específico con respecto a la temperatura. Luego, en la definición del alfa, necesitamos esa derivada parcial a presión constante. La reemplazamos, simplificamos valores y expresiones acá y tenemos esta expresión para el alfa, que depende de la temperatura, el C, el D y el volumen específico. Finalmente tenemos acá para el calor específico a presión constante, usamos la identidad general para un sistema simple que es esta de acá. La diferencia de los calores específicos en función del alfa y el K sub t que ya conocemos. Reemplazamos y tenemos que el V por el alfa al cuadrado es esta expresión de acá. Al dividirla por el K sub t que ya obtuvimos anteriormente, nos da esta expresión de acá y al simplificar tenemos una expresión que solo depende de C, D y de la temperatura. Luego, al reemplazar esa expresión en la ecuación fundamental y la expresión para el calor específico dada en el problema, tenemos esta expresión para el calor específico a presión constante. Muchas gracias.